En las antiguas colinas de Galilea, en una época marcada por la tensión política, la pobreza y la esperanza silenciosa, había un pequeño pueblo llamado Nazaret, un lugar tan insignificante para el Imperio Romano que ni siquiera se mencionaba en los grandes mapas de la época. Era una aldea humilde, construida sobre terrazas de piedra, rodeada de olivares ásperos y caminos polvorientos que serpenteaban entre las montañas. Nos encontramos alrededor del año 7 a.C., en los últimos años del reinado de César Augusto. Judea y Galilea vivían sometidas bajo el peso del imperio más poderoso del mundo. Los tributos eran altos, la vigilancia romana era constante y las tensiones religiosas hervían bajo la superficie. En este entorno, la vida de la gente común era simple, pero no fácil. Cada día se luchaba por conseguir agua, alimento y un poco de estabilidad. Y entre las muchas personas que vivían en Nazaret se encontraba una joven llamada María, una muchacha judía de entre 14 y 16 años, en la plenitud de una vida apenas comenzada. Era una joven ordinaria, nacida en un pueblo ordinario, y sin embargo destinada a algo completamente extraordinario. María vivía en una casa pequeña, construida con piedra caliza clara, como era costumbre en la región. Su mundo estaba formado por labores domésticas, momentos de oración, responsabilidades familiares y los preparativos para un matrimonio que ya estaba pactado. En aquella cultura, los compromisos matrimoniales eran acuerdos serios, equivalentes a un matrimonio legal incluso antes de consumarse. Y María estaba comprometida con José, un carpintero descendiente de la antigua casa del rey David. Un hombre trabajador, justo, silencioso y profundamente arraigado a su fe. El día en que todo cambió, comenzó igual que cualquier otro. Nazaret despertaba poco a poco. Los gallos cantaban, los artesanos abrían sus talleres, las mujeres caminaban hacia la fuente del pueblo para recoger agua, y los niños corrían por las calles polvorientas, jugando entre risas y polvo. La vida parecía seguir su curso normal, como si nada extraordinario estuviera por ocurrir. Pero mientras la aldea se movía en su rutina diaria, más allá de lo visible, más allá de lo comprensible para cualquier ser humano, algo indescriptible se iba acercando. Como si dos mundos, el humano y el divino, se prepararan para rozarse por primera vez en siglos. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, los profetas habían hablado de un Mesías, un rey, un libertador, un enviado especial de Dios que restauraría la justicia y devolvería la esperanza a su pueblo. Pero ese Mesías parecía cada vez un sueño más lejano. El imperio romano crecía, la opresión aumentaba y la voz de los profetas hacía siglos que había enmudecido. Hacía mucho tiempo que no había visiones, ni anuncios, ni revelaciones. El silencio divino parecía absoluto. Y sin embargo, en el momento más inesperado, ese silencio estaba por romperse. María estaba en su casa, ocupada en sus labores, tal vez moliendo grano, preparando aceite o simplemente ordenando el espacio donde vivía. Era un día cualquiera, y ella una joven cualquiera. Pero fue precisamente entonces, en el instante menos predecible, cuando lo eterno descendió sobre lo cotidiano. La tradición cristiana relata que, de forma repentina, una luz no terrenal llenó la habitación. Una luz cálida, intensa, imposible de ignorar. No era la luz del sol atravesando una ventana, ni la luz del fuego, ni ninguna otra que existiera en este mundo. Era una presencia, una manifestación, algo que venía de un lugar donde el tiempo y la materia no funcionan como aquí. Y en medio de esa luz se presentó un mensajero celestial, el ángel Gabriel. Su aparición no fue una visión suave ni un sueño nebuloso.
Fue real, contundente, poderosa. Un encuentro que marcaría la historia de la humanidad. La reacción de María fue la misma que cualquier persona habría tenido. Miedo, profundo asombro, incredulidad. ¿Qué significa que un ser celestial aparezca frente a una joven que jamás había imaginado participar en algo sobrenatural? ¿Qué significa que lo sagrado irrumpe en la vida cotidiana? El mensaje del ángel fue claro, directo y completamente desconcertante. Dios la había escogido para algo imposible, para algo que jamás había sucedido antes y jamás volvería a repetirse. Le anunció que daría a luz a un hijo, que su nombre sería Jesús, que sería grande, que sería llamado Hijo del Altísimo y que su reino no tendría fin. Pero ¿cómo podía ser esto? María no estaba casada, no había tenido relaciones con José, no había razón lógica, humana, biológica o científica que permitiera pensar en un embarazo. Y aún así, el mensaje celestial no dejaba espacio a la duda. Aquel niño sería concebido mediante un milagro que trascendía todo entendimiento, un milagro sostenido por el poder del Espíritu Santo. En aquel instante, la joven más humilde de un pueblo olvidado se encontró frente a la decisión más grande que cualquier ser humano haya enfrentado: aceptar o rechazar algo que no comprendía del todo, algo que la superaba, algo que podría destruirla socialmente, condenarla, romper su compromiso con José y convertirla en un blanco de desprecio. Pero también era una invitación a participar en algo eterno. María guardó silencio, no discutió, no exigió explicaciones, solo hizo una pregunta sencilla, profundamente humana. ¿Cómo? Y cuando la respuesta celestial llegó a su corazón, algo en su interior, una mezcla de fe, valentía, humildad y entrega absoluta, tomó forma. Entonces pronunció la frase que transformaría la historia del mundo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Con esas palabras, la luz comenzó a desvanecerse. La presencia celestial se retiró y la habitación volvió a llenarse del silencio cotidiano de Nazaret. Pero nada era igual. Algo había cambiado. Algo había comenzado dentro de ella. Algo que no pertenecía a este mundo, pero que crecería dentro de su cuerpo como cualquier otro niño. Un milagro envuelto en humanidad. A partir de aquel momento, la vida de María dejó de ser la vida de una joven ordinaria. Se convirtió en la caminata silenciosa de alguien que carga un secreto demasiado grande para explicarlo. Un secreto que la llenaba de esperanza, pero también de miedo. Porque aceptar la voluntad divina no significa evitar las dificultades humanas, y María lo sabía. Su embarazo sería un escándalo. José no entendería. El pueblo murmuraría. Y en ese tiempo, una mujer embarazada sin estar casada podía enfrentar consecuencias devastadoras. Pero ella seguía adelante, sosteniendo en el alma una mezcla de temblor y paz, mientras trataba de comprender cómo iba a decirle a José lo que había ocurrido. Un hombre bueno, justo, honorable. ¿Cómo reaccionaría? ¿La creería? ¿Pensaría que lo traicionó? ¿Sentiría que su futuro se derrumbaba? La Escritura cuenta que José, efectivamente, entraría en una crisis profunda al enterarse, que su corazón se rompería, que la dudaría, que pensaría en abandonarla en silencio. Pero esa parte pertenece a otro capítulo, a otra noche, a otro mensaje que también vendrá desde el cielo. Mientras tanto, lejos de Nazaret, más allá de Galilea, algo comenzaba a moverse en lo alto del cielo nocturno. En regiones donde los astrónomos de Oriente levantaban sus ojos al firmamento, una estrella iniciaba un brillo inusual. Un destello que pronto sería una señal, una flecha luminosa, un anuncio no para una sola joven,
sino para reyes, sabios y naciones enteras. El cielo se estaba preparando. La historia apenas comenzaba. Y lo que ocurriría después cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad. Continuará